Bueno, y continuamos con nuestra siguiente ponencia a cargo de Aura Caterine Rengifo, quien nos va a hablar de modificaciones en los receptores GABA y su ligando natural GABA durante la infección por SIG-AMP. Bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Sí funciona? Sí. Buenos días. Muchas gracias a Felipe por la invitación a esta universidad. Muy bonita la universidad, no la conocía. Bueno, este trabajo se desarrolló en el grupo de morfología celular del Instituto Nacional de Salud. Ahí tenemos una línea de neurociencias que básicamente nos enfocamos en la vulnerabilidad selectiva neuronal. Y también se hizo en conjunto con la Universidad Nacional del Grupo de Neurofisiología. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces, primero, el virus Zika es un virus, o la enfermedad por el virus Zika es producida por un flavivirus, que es un virus del tipo de la fiebre amarilla. Dentro de las manifestaciones del Zika que se tenían antes del 2015 y 2016 eran manifestaciones clásicas como cefalea, dolor retroorbital, mialgia, artralgia, erupción maculopopular, fiebre, etc. Luego, a partir del 2015, parece que el virus sufrió una serie de mutaciones y fue una enfermedad reemergente porque el virus había sido descubierto en el 47 en un mono rhesus. Entonces, se encuentran estas malformaciones, entre ellas la microcefalia, que la microcefalia es una medida de la distancia frontocaudal, 2 desviaciones estándar por debajo de la media. También se encuentra artrogriposis, que es esta imagen que ven acá, que son las manos, las extremidades encogidas, y síndrome de Guillain-Barré. Entonces, con bueno, listo. Imagino que con este avanzo, listo. Entonces, este virus Zika es un virus RNA positivo que tiene 3 proteínas de membrana y 7 proteínas no estructurales que se encargan de la replicación viral. Este virus pues va a tener una proteína de envoltura que es la que se va a fusionar contra las células blanco, la proteína de membrana y la proteína cápside, que es la que va a cubrir ese RNA, que al entrar a la célula va a entrar como un RNA mensajero y se puede de una vez traducir a proteína viral. Otra parte se va a ir a retículo endoplasmático funcionando como una plantilla, tiene una replicación semiconservativa de la cual se va a generar una hebra negativa que va a servir como molde para generar otras partículas virales. Esta es una imagen a la microscopía electrónica de nuestro grupo de trabajo. El virus tiene una partícula aproximadamente de 50 nanómetros, esto el microscopio de transmisión, 85.000X. Entonces lo que vimos es que estas partículas estaban depositadas efectivamente en el retículo endoplasmático. Luego entonces el virus, de lo que se sabe, al igual que otros provirus, es que se va a unir principalmente a receptores AXL, que son receptores tirosinquinasa, entonces va a hacer una endocitosis mediada por receptor, y una vez entra la partícula viral se va a liberar por un proceso va a unirse un lisosoma para liberar entonces ese contenido al retículo endoplasmático, y aquí va a tomar vesículas o membranas del retículo endoplasmático para volverse a encapsular, va a ser transportada al Golgi, ahí va a sufrir una maduración y un clivaje de esas proteínas que les mostraba, la proteína de membrana y la de premembrana, y va a ser clivada gracias a la entrada de calcio. Si no hay calcio, pues hay una enzima que es una furina que va a hacer ese clivaje y no va a poder hacer esa maduración de la partícula viral, por ende no se van a generar partículas infectivas. Entonces, dentro de los hallazgos histopatológicos del Zika, las principales malformaciones que se encontraron en esa microcefalia son alteraciones en los giros de la corteza cerebral. Este es un corte sagital, este es un corte axial. Aquí vemos entonces en un cerebro normal cómo se vería versus un cerebro con microcefalia, las folias atrofiadas, y aquí también daños en el cerebelo, como vemos acá. Entonces, este es un caso de un aborto espontáneo de 32 semanas, en donde se encontró agrandamiento de las lectomeninges, que son esas capas que recubren el cerebro,
Y aquí encontrábamos también calcificaciones en ese espacio cortical. Había reactividad para GFAP aumentada, lo que nos da una respuesta de astrocitosis y también aumento en IVA1, que lo que nos indicaba era activación microglial. Entonces, nosotros, pues, preguntándonos por qué a partir de una madre infectada podrían nacer bebés sanos o niños con microcefalia, entonces planteamos un proyecto de cuál podría ser esos mecanismos de neuropatogénesis, porque al Instituto Nacional de Salud llegan biopsias, pero no podemos controlar todos los estadios, porque pues no todas las madres que tienen alguna malformación deciden abortar, y pues no habría un seguimiento por edades. Entonces lo que hicimos fue tener dos modelos de infección, un modelo de neonatos de 0 a 1 día que se inoculaban por vía intraperitoneal y un modelo prenatal en donde se inoculaba a la madre en el estadio 14.5 embrionario. ¿Por qué 14.5? Porque ahí, 7.5, perdón, porque aquí se estaba culminando la neurulación, que es el cierre del tubo neural, y se hacía la extracción del embrión en 14.5 porque aquí convergen procesos de corticogénesis y cerebelogénesis, que son las dos áreas cerebrales afectadas durante la microcefalia. Aquí entonces en el día 1 postnatal lo hacíamos porque coincidía con la semana 23 del adulto, del humano, perdón, aquí coloqué mal, del adulto del humano, en donde se dan procesos de sinaptogénesis, en donde se generan potenciales de acción, donde convergen muchos procesos de migración neuronal. Entonces, por eso teníamos los dos modelos. ¿Y por qué usar un modelo de ratón además de esas similitudes? Porque la corteza cerebral está compuesta por neuronas piramidales, que son estas que ven aquí con estas formas, como de pirámide, que tienen una dendrita apical dirigida hacia la capa 1 y puede tener diferentes arborizaciones. Estas neuronas liberan el neurotransmisor glutamato, que es un aminoácido no esencial que se sintetiza in situ y que al unirse a sus receptores va a tener un efecto de excitación neuronal. Es decir, que se va a unir a su receptor, va a abrir canales de calcio, va a permitir la entrada de calcio, va a aumentar el potencial de membrana y va a generar una despolarización. Las otras neuronas que ven aquí en colorcitos, que tienen ya axones más cortos, son interneuronas y estas van a generar el neurotransmisor GABA. Para que haya un balance correcto debe haber una coordinación entre la excitación y la inhibición, y GABA también se va a unir a sus receptores, entre ellos el principal inhibidor neuronal, que es el receptor GABA. Acá ya en cerebelo, entonces vemos las tres capas del cerebelo, una capa de células de Purkinje que son positivas para GABA, una capa molecular en donde van a llegar esas terminaciones y otras neuronas GABAérgicas, y esta capa de células gránulo que son positivas para glutamato, cuyos axones van a ascender para hacer contacto con las dendritas de las células de Purkinje para hacer esa coordinación entre inhibición y excitación. Esto pasa exactamente igual entre el ratón y el humano. Aquí para mostrarles que en un humano y en el ratón hay 10 folias cerebelares y que esas folias fueron de las que se atrofian durante la infección por virus Zika. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros lo que hicimos fue, a partir de una paciente de 9 semanas de embarazo positiva para Zika, se tomó el suero. De ese suero se aisló el virus en células Vero, había coinfección con chikungunya, tocó hacer pases en diferentes cultivos y clonar diferentes tipos celulares para lograr purificar el virus. Logramos purificar el virus, entonces secuenciamos, era una cepa colombiana, después de inocular ese virus en ratones Valse de un día, nosotros probamos entre de 0 a 1 día, 7 días, 14, 21, cuando recién empezó la pandemia, para saber cuál era el modelo de infección, y encontramos que si inoculábamos entre 0 a 1 día, por las razones que les comentaba de esas equivalencias, se lograba al día 10 posinoculación esta restricción en el crecimiento, parálisis, pirolección, y también había una microftalmia en los ratones.
Nosotros pues también secuenciamos los extremos no codificantes de esa cepa y encontramos que en los ratones en la retina, en la capa plexiforme, había presencia de partículas virales. Todo lo que ven en rojo es una inmunohistoquímica con un anticuerpo que nos donaron del CDC de Atlanta para virus Zika, y esto es para mostrarles que en esta capa de células plexiforme, que es la que ustedes van a ver acá en flecha, van a confluir todas estas sinapsis, entre ellas sinapsis amacrinas, que van a liberar el neurotransmisor de GABA. ¿Qué quiere decir? ¿Que me quedan cuánto? ¿5 minutos? Sí. Yo, listo. Va a correr. Entonces aquí nosotros encontramos atrofia en las capas corticales, atrofia también en las capas del cerebelo. Encontramos estos depósitos lechosos de calcio, como se reportaba con humano, y esto es con una tinción de boncosa, en donde están los depósitos de calcio. Acá fue inmunopositiva pues para el virus, tanto en la corteza como en el cerebelo, y quisimos ver si había una relación entre la carga viral y el daño. Hicimos un constructo de DNA que transcribimos a RNA y encontramos que había una mayor carga viral en la corteza, entonces que no se correspondían esos cambios morfológicos con una mayor carga viral necesariamente. También pues caracterizamos los genes que tenían que ver con el neurodesarrollo, y en cuanto a GABA encontramos que las proteínas de enlace del calcio, calvindina y parvalbúmina, que estaban presentes en células GABAérgicas, se regulaban a la baja, excepto aquí para corteza, donde hubo una regulación a la alta. Entonces nosotros quisimos saber cuál era el papel de esos sistemas GABAérgico y glutamatérgico durante la infección por Zika, porque ya se conocían los receptores AXL, y aquí pues les voy a mostrar lo que es con relación a GABA. Entonces GABA es un tetrámero que está compuesto por lo general por 2 unidades alfa, 2 beta y una gamma. Cuando no está la gamma pueden haber todas estas combinaciones de subunidades. Pues su ligando natural es el GABA, hay otros ligandos como el mucimol, hay unos antagonistas no competitivos y competitivos como la gabacina, no competitivos conocidos de uso común como la bicoculina. Y entonces nosotros lo que hicimos fue mirar, pues primero si había una interacción entre esos receptores GABA, evaluamos todas las unidades, las 16 unidades, con la proteína de envoltura del Zika, hicimos docking molecular. Y pues entonces lo que hicimos fue utilizar los sitios de unión del neurotransmisor para mirar si esos mismos sitios de unión los usaba la proteína de envoltura viral, entonces luego el virus podía estar uniéndose por los contactos sinápticos. Esto es un resumen de la interacción, una visualización en Dimplo, y aquí pues lo que veíamos que, como se esperaba, que las principales interacciones eran puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Entonces acá lo que hicimos con los ratones, ya el modelo que les comentaba, un grupo de ratones los perfundimos con una mezcla de paraformaldehído y glutaraldehído para hacer un cross-linking contra los aminoácidos, porque se hacen inmuno contra una proteína más no contra un aminoácido, para agrupar esas moléculas de GABA. Y aquí lo que hicimos en otro grupo de ratones fue inocularlos, sacar los tejidos en fresco, un hemisferio se fue para PCR y otro hemisferio para Western blot. Diseñamos primers, hicimos extracciones del RNA y evaluamos las 16 unidades que les comentaba, y entonces encontramos que todos los receptores se regularon a la baja, excepto esta unidad alfa 5 en cerebelo y epsilon, que se reguló a la alta. Nosotros encontramos también aumento en el número de neuronas inmunoreactivas. Para GABA en los infectados, 285 versus 423 en el grupo de infectados en promedio, y aquí podríamos decir que el aumento en la síntesis de GABA podría producir incrementos en la expresión de alfa 5 al secuestrarla en el espacio extrasináptico. Aquí pues para mostrarles cómo se visualizaba el inmuno, el aumento y la inmunoreactividad en la corteza, la pérdida de las folias cerebrales y el aumento en esa capa de células de Purkinje en las pocas que quedaban. Estos son los ensayos de Western blot, y aquí encontramos que había una regulación o una sobreexpresión de GAT65, que es la enzima convertidora de glutamato a GABA, porque el glutamato es el principal precursor de GABA a través de una descarboxilación, que también había una caída en el transportador de glutamato
y una caída en la glutamato deshidrogenasa, que es la enzima, que es una transaminasa, que hace el cambio de glutamato a alfa-cetoglutarato en los astrocitos. Aquí resumiendo ya, para ir cerrando, entonces tenemos aquí una sinapsis tripartita. Aquí está el astrocito en donde entra el glutamato, se hace el cambio a alfa-cetoglutarato, se sintetiza la glutamina, a partir de la glutaminasa activada por fosfato, que fue una de las enzimas que aumentó, se libera el glutamato a la neurona glutamatérgica y ese glutamato a la vez va a ser capturado por la neurona GABAérgica por otra descarboxilación de GAT65 que veíamos, y entonces va a generar GABA. Nosotros encontramos entonces un aumento de GABA, una caída en GLUT y en BGLUT, y esto entonces nos quiere decir, o nos podría estar indicando también que la sobreexpresión de alfa-5 puede estar relacionada con ese aumento de GABA y a la vez con patología dendrítica. Estas son imágenes obtenidas por nuestro grupo, esta es una tinción de Golgi. Aquí vemos una pérdida de la arborización dendrítica en los infectados, tanto en la corteza como en los cerebelos. Y aquí entonces lo que podemos decir es que nuestros resultados son similares a lo que se encontró en el virus de la encefalitis japonesa, que en donde se encontró aumento en la inmunoreactividad de GABA y además cuando se colocaba GABA aumentaba la carga viral, pero cuando se colocaba alfa-cetoglutarato disminuía. Entonces esto está un poco contrario a la hipótesis que se pensaba que durante la infección por Zika se puede promover la citotoxicidad más por glutamato, sino es una excitotoxicidad más mediada por GABA. Y aquí pues ya es como conclusión final, entonces el aumento de GABA podría tener un efecto inmunosupresor, como se ha reportado para el virus de la encefalitis japonesa, como les comentaba. Además, este aumento puede generar arborizaciones dendríticas defectuosas por podas sinápticas aberrantes. Y el Zika podría afectar las sinapsis GABAérgicas y glutamatérgicas, haciendo que se pierda el balance entre la excitación e inhibición neuronal en la corteza y el cerebelo, dos áreas gravemente afectadas por la enfermedad. Muchas gracias. Bueno, no sé si preguntas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estoy aterradas. Estamos aterradas de virus del Zika, no tengo un poco de miedo. Pero nunca se hubiera imaginado que pudiera tener esas terribles consecuencias. De hecho, yo no conocía, gracias por la presentación, estuvo chévere. Mi pregunta un poco enfocada, bueno, cómo a partir de estos resultados se puede tratar de prevenir ese tipo de casos o, no sé, buscar alguna forma de tratar de que ese tipo de consecuencias no lleguen a los neonatos, a los niños. Bueno, es importante mantener la vigilancia genómica porque si bien se controló la pandemia, debe mantenerse un monitoreo constante porque ahora el virus del Zika se considera una enfermedad de transmisión sexual. Otro dato que no les comenté es que una vez que está en los testículos, que es un órgano blanco también predilecto para el virus, porque tiene receptores AXL, puede durar hasta 6 meses ahí. Entonces, un hombre positivo lo puede transmitir hasta 6 meses. Luego, se recomienda que en las zonas endémicas las mujeres pues usen protección. Sí, eso es como la... Eso es como... porque otra de las vías de transmisión es la vía uterina, de hecho, sí, ya está dentro del listado. Otro de los modelos de infección o de modelos de obtención de murinos es la inoculación intravaginal con el virus. Casi siempre se busca que sea cerca a la neurulación, o sea que sea más o menos, si lo haces en ratón 9.5 embrionario, porque antes de eso son abortos espontáneos. Nosotros, pues digamos que además de los ensayos de in silico y eso, ya probamos también interacción por microscopía confocal con las unidades que tienen que ver con la sinapsis, y lo que sigue es mirar fármacos de uso comercial para ver si se inhibe la carga viral, porque ya tenemos cómo medir carga viral tanto por esa vía del constructo que diseñamos como por titulación del virus. Esa es como la parte que sigue.
pero son fármacos comerciales para después simular esas estructuras en fármacos de pronto de origen natural. Sí, exacto. Ujú. Felipe, sí, Felipe, creo que sí. Lolita, muchísimas gracias por semejante presentación. Semejante cantidad, pero a mí me gustaría que nos aclararas un poco, así como en el coronavirus teníamos esto, que el virus podía entrar a través de los receptores de angiotensina. Aquí se podría plantear también que el virus del Zika puede entrar a través de la interacción con estos receptores y hacer endocitosis hacia la neurona. Uh-huh. Sí, digamos, bueno, eso tocaría demostrarlo, ¿no? Sí, se esperaría, pues porque es un flavivirus y casi su mecanismo de invasión es a través de la endocitosis, pero algo que sí podemos postular a partir de esos resultados es que se puede dar el transporte axonal retrógrado, es decir, que el virus utiliza el punto de la sinapsis para irse luego al soma neuronal para seguirse diseminando, que si es mediado por un mecanismo de endocitosis, tocaría inhibir y mirar si entra o no, pero pues es muy probable por el mecanismo de invasión, pero pues no toca demostrarlo. Sí, no sé si alguien más. ¿No? Vale. Bueno, gracias. ¿Más preguntas?